Habemos reforma constitucional, bueno, más o menos. Vaya días que hemos estado viviendo de intensidad política al extremo. Ayer, en la Cámara de Diputados, primero se bateó la reforma constitucional en materia electoral, pero después la bola rápida del oficialismo, las leyes secundarias, que realmente nadie sabe bien a bien de qué tratan. El presidente López Obrador se refirió este mismo día al respecto del tema. Dice que apenas estamos empezando. En la Cámara de Diputados esta ley pasa a la Cámara de Senadores y luego seguramente los del bloque conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir. O sea, esto apenas comienza. Esto apenas comienza y se llama Contracara. Muy, pero muy buenas noches. Yo me llamo Luis Cárdenas. Bienvenidos aquí a Heraldo Televisión. Vamos a platicar hoy sobre la reforma electoral, los alcances y bueno, pues también las ideologías, los temas políticos que están involucrados en este asunto. Tengo en la línea, y le aprecio muchísimo, al consejero electoral Ucbic Espadas, que me tome esta comunicación, este enlace. Consejero, te mando un abrazo, muy buenas noches, ¿cómo estás? A ver, esta reforma, tratándose de una reforma legal y no constitucional, lo cual ya es un gran avance, sí tiene serias implicaciones para las capacidades organizativas del instituto. Claro. Y esa es mi principal preocupación. Es decir, al plantearse reducir las direcciones de capacitación y organización a una sola, lo que se hace en la práctica es reducir la capacidad que el instituto tiene de estructurar el conjunto de aparatos, de los aparatos electorales que se necesitan. Y esto afecta fundamentalmente a la formación de las mesas receptoras de votación, no solamente, pero en relación con lo que el público recibe directamente del instituto, esto me parece de lo más grave. Es decir, sí se plantea ahorrar 3,000 millones de pesos, pero son 3,000 millones de pesos que se retirarán de la capacidad de organizar las elecciones y especialmente de la capacidad de seleccionar funcionarios de casilla. Déjeme preguntarle... me parece que... Perdón que lo interrumpa, consejero. Déjeme preguntarle algo. ¿Hay un riesgo de que mucha gente se vaya a la calle con esta reforma? Porque he escuchado por ahí alguna preocupación de las autoridades del Instituto Nacional Electoral con respecto, pues, a la gente que terminaría sin empleo después de esta reforma con las leyes secundarias si se aprueba. No, bueno, sin lugar a dudas. Es decir, el ahorro vendría en una parte importante de dejar de pagar salarios a gente que se quedaría fuera y que, por cierto, habría que liquidar, lo cual de inmediato también significaría un gasto importante. Dígame algo, estamos hablando de que podría estorbar esto situaciones como, por ejemplo, la credencialización. He escuchado por ahí algunos consejeros que señalan que con las reformas secundarias, con estas leyes que se quieren pasar, pues sería algo tan raro, tan complicado como dejar a una sola persona para credencializar a miles de ciudadanos. ¿Qué áreas son las que se afectan, consejero? A ver, es verdad, en la medida en que mucho de este recorte se iría sobre mano de obra, no solo se afectaría el proceso que mencionaba yo primero de organización de las mesas receptoras de casilla, sino procesos que se desarrollan a lo largo de todo el año. Y efectivamente se plantea una reducción exagerada del personal de los módulos de atención ciudadana, lo cual simple y sencillamente va a querer decir que no se podrá proporcionar el servicio al ritmo y con la calidad que se hace hoy, y sí, efectivamente, existiendo un riesgo de insuficiencia. Es decir, que en determinado momento la demanda de nuevas credenciales o de reposición de credenciales supere la capacidad del instituto de recibir las solicitudes. ¿Cuánta gente podría terminar en la calle? Un aproximado. No tengo una estimación, preferiría no aventurar una cifra. Yo creo que mañana o pasado mañana tendremos un número más o menos preciso de cómo afectaría esto en términos laborales
a los profesionales que hace muchos años trabajan para el instituto. Oiga, consejero, déjeme preguntarle algo, y en el tema propiamente democrático, el asunto de la afectación de una organización electoral como la del 2024, ¿hay posibilidades? ¿Se pone en riesgo el 2024? Es que me parece que es el principal riesgo, es decir, al debilitar la estructura del instituto, al debilitar sus capacidades de organización y capacitación, lo que se pone en riesgo es el funcionamiento de las mesas directivas de casilla en el 24. Una situación en la que nunca hemos estado, vamos, ni siquiera en los oscuros tiempos de la Comisión Federal Electoral. Y si se ponen en riesgo las mesas de casilla, su instalación y su imparcialidad, lo que está en riesgo es directamente el voto de la ciudadanía y su capacidad para decidir efectivamente quiénes los van a representar y gobernar. Se multiplicaría el riesgo de casillas no instaladas o de casillas con funcionarios que tuvieran que ser improvisados dentro de los electores de la fila. Situaciones que en cualquier caso afectan directamente la integridad de la elección y en consecuencia el derecho ciudadano de darse gobernantes. Dígame algo finalmente, consejero. Esto parece que va a pasar pues relativamente fácil en el Senado. Ya veremos qué sucede en los siguientes días. Si se aprueba, ¿todavía queda la Corte o ya no queda la Corte? ¿Lo ve desde su perspectiva, desde la perspectiva de sus colegas, como algo que puede ser inconstitucionalidad, como algo que lo pueden poner una pausa en la Suprema? Bueno, habrá cosas que sí, habrá otras que no. Yo no puedo afirmar que todo lo que contiene la reforma fuera inconstitucional, si bien el mecanismo y el tiempo de aprobación me pareció un exceso en la medida en que no refleja consensos y no refleja un debate que se haya generalizado. Pero sí, la Corte podría frenar algunas cosas. Sin embargo, yo no me iría todavía hasta allá. Yo tengo alguna esperanza que la representación federal, el Senado de la República, ponga un freno a esta reforma para garantizar la integridad de las elecciones del 24. Experimentar un nuevo y más frágil aparato electoral en una elección presidencial me parece un gran riesgo que la República no debe correr. Gracias, consejero Vic Espadas. Le aprecio mucho que me haya tomado esta comunicación. Buenas noches. Y solamente para cerrar, ¿qué decir? Y no es politizarlo, no es por estos asuntos de filias y fobias ideológicas, políticas, partidistas, pero creo que el debate es mucho más complejo de que si los consejeros ganan más dinero, que si el INE se tuvo que ver o no tuvo que ver con un fraude en el 2006. ¿Qué le dice a todo este debate, a toda esta narrativa cargada de telarañas ideológicas que pueden poner en un serio riesgo la elección del 2024, consejero? A mí me parece que hay que hacerle caso a lo que dice la mayoría de los ciudadanos sobre el INE. Y la mayoría de los ciudadanos hoy por hoy juzgan al INE por los servicios que les ha prestado y no por los dichos de partidos o actores políticos. Y los servicios que el INE ha prestado, desde la credencialización hasta elecciones equitativas, confiables e íntegras, pues son reconocidos por el conjunto de la ciudadanía. Y en esa medida me parece que es el trabajo institucional, el servicio que se ha proporcionado a la sociedad, lo que mejor contrarresta dichos que no tienen nada que ver con la realidad, sino con la intención directa de debilitar a esta institución. Le aprecio mucho. Muy buenas noches. Es el consejero Vic Espadas. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a regresar en un momento para debatir sobre los alcances de estas leyes secundarias. Todavía falta un gran debate en el Senado de la República. ¿Pasará como mantequilla o realmente habrá una reflexión? Oiga, ¿hasta dónde puede llegar la venganza contra el Instituto Nacional Electoral? ¿Se imagina que las elecciones del 2024 quedaran enmarcadas en un misterio, en un asunto de poca credibilidad? ¿Merecemos eso? ¿Qué opina? Quiero conocer su opinión. Por favor, escríbame. Estamos en @HeraldoTV o en @LuisCárdenasMX. Todas las redes sociales están abiertas para usted. Esto se llama Contracara. Volvemos con más.
Seguimos en Contracara, gracias por sus comentarios. Estamos en @LuisCárdenasMX o en @Heraldo Televisión. Oiga, a ver, hace un momento platicábamos con el consejero Vic Espadas al respecto pues, de esta reforma y los riesgos que hay para el Instituto Nacional Electoral. El mismo consejero, bueno, pues señalaba que sí, se puede poner con lo que se aprobó el día de ayer en la Cámara de Diputados en riesgo la elección para el 2024. Quiero que recordemos un poquito de lo que sucedía pues hace prácticamente 24 horas en la Cámara de Diputados. Escuche cómo primero batean la reforma electoral. Informo que se emitieron 269 votos en pro, una abstención y 225 votos en contra. No hay mayoría calificada. O sea, sí, no había mayoría calificada, pero para la reforma constitucional. De hecho, así el presidente de la mesa, Santiago Krill, pues daba por muerta esa reforma constitucional, la que no tenía posibilidad de caminar. Escuche. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto. Por lo que respecta a las propuestas de modificación registradas, se instruye que el texto de las mismas sea insertado íntegramente en el diario de debates. Pero luego, en la noche y madrugada, empezó otra discusión, la discusión del famoso Plan B, que de pronto fue turnado de plano al Pleno de San Lázaro y votado sin la presencia del bloque opositor. Cuestiona por ahí Salomón Chertorivsky, bueno, ¿alguien sabe exactamente qué fue lo que votaron? Escuche. Se subió una iniciativa a las 10:12 p.m. y hoy nos vienen a entregar los cambios a esa misma iniciativa. 300 páginas que quién leyó, que quién revisó, que no pasó por parlamentos abiertos, que no pasó por comisiones. ¿Quién discutió? ¿Quién elaboró? Cuando se supone estamos en el proceso más importante para la democracia. Hoy aquí en Contracara saludo a el senador del Partido Acción Nacional, Damián Cepeda. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí contigo, saludarte, Luis, y al compañero diputado también. Hamlet Almaguer, mil gracias, diputado de Morena. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Luis. Buenas noches al senador Cepeda y a la audiencia. Oye, bueno, entrada te veo muy fresco para toda la noche que se aventaron, Hamlet. Feliz. La ventaja de tener 33 años, ¿o cuántos tienes? 35. Sí, 35 años. No, sí se ve la juventud. Pero bueno, a ver, ¿qué votaron? ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Por qué la bola rápida? Votamos el Plan B de la reforma electoral. ¿Está Una choncho el iniciativa, Plan B? sí, 200 y fracción. El que comentó el diputado Chertorivsky era la iniciativa del presidente. Ah, ya. Esa se turnó a comisiones. Sí. Pero la que se votó fue una iniciativa que arroparon los legisladores de PT, del Partido Verde y también de Morena. Las reservas que se habían presentado sobre la iniciativa del presidente se fueron para allá, para la comisión, y la discusión se centró en este documento que recopila muchas de las aspiraciones que incluía la iniciativa presidencial. Entonces, es falso que no supiéramos que estábamos votando. Llevamos desde abril de este año discutiendo una reforma electoral. Conocemos todos los ejes, los fundamentos y los motivos de esta reforma. ¿Qué destacarías así rápidamente, en resumen? La página 835 del dictamen que rechazaron en el Pleno los diputados de oposición para proteger sus privilegios y lujos, establece los 7 ejes de la reforma del presidente López Obrador. Y el primero de ellos tiene que ver con el costo de la democracia. Tenemos una democracia excesivamente cara, más costosa que la de Brasil, cuando es un país de 220 millones de habitantes y México 130. La dimensión, la profundidad de la reforma secundaria no puede ser del alcance de la constitucional, pero va a traer un ahorro de 3,000 millones de pesos. Ese sería el primer elemento a destacar.
El segundo, que ya hemos tenido oportunidad de platicar en este espacio, es la importancia que tiene para Morena la pluralidad en el Congreso, las acciones afirmativas. Y el tercero, el voto electrónico, que habíamos también platicado ampliamente, y la implementación dirigida hacia los migrantes. Ok. ¿Cómo lo están viendo allá en el Senado? Pues mira, primero yo celebrar que no se haya aprobado la reforma constitucional que quería el presidente López Obrador y Morena. Era una reforma, yo lo he dicho, amplia. Yo resumía en 12 puntos, puede alguien ver más, yo veía 12 ejes. Y yo lo he dicho muchas veces, o sea, lo positivo hay que respaldarlo y lo negativo hay que rechazarlo. Claro. De esa misma reforma, yo soy autor de iniciativas cercanas a los 8 puntos de esos 12. O sea, son temas debatibles, reducción de financiamiento público, estoy a favor. Y fui dirigente nacional y lo propuse siendo dirigente nacional, no cuando no estaba. Mejor integración del Congreso, en fin. Pero traía unas manzanas envenenadas terribles que no se podían negociar. Básicamente la invasión a la autonomía e independencia del INE, con este nuevo modelo de nombramiento, y la nueva forma de integración del Congreso, donde, muy lejos de lo que promete el presidente, no solo no desaparecía los pluris, sino hacía puros pluris en todo el país. Increíble la capacidad de mentir. Pero bueno, qué bueno que no se aprobó. Felicidades a los ciudadanos que se manifestaron y que se haya rechazado. Yo creo que ojalá y se retome un debate serio de una reforma de alto calado que traiga cosas positivas. Lo que me parece increíble es que inmediatamente pues, se presente un capricho, así, un capricho del presidente. Me ganaron, ahí les va esto. Y yo, antes de entrar al debate puntual, nomás le pido a quien me está viendo que use el sentido común. Esta es la iniciativa que se aprobó. Vean el tamaño del mamotrejo. ¿Sí? Sale, 200 y pico, 300, en fin. ¿Cómo creen que sea sensato y responsable? Que un Congreso determine las nuevas reglas del sistema democrático electoral sin conocerlo? A lo mejor, es que yo estuve en unas mesas. No interesa. En la noche se presentó un documento, que es el que trae los puntos y coma. O sea, ¿sí? en una hora se supone que tenía que estudiar esto. Por supuesto que yo no dudo que a lo mejor un diputado pudiera ser la excepción, el que está aquí enfrente. Ojalá. Pero sin duda la mayoría, rápida, ¿no? la mayoría no conocía el documento, no está bien. Por eso nuestra Constitución y las leyes tienen procesos. Por eso la Corte, por cierto, ha tumbado reformas que se han aprobado cuando se le quitan todos los trámites y se aprueba como aprobaron ayer, y de hecho la vamos a tumbar por lo mismo. Y no es sano, pues. Estás hablando de las reglas con las cuales las personas van a ir a competir para acceder al poder. Tiene que haber confianza en todos los participantes de que son sensatas. Eso sin siquiera entrar al fondo del asunto. Nada más por encima. Les digo, de veras es una irresponsabilidad, hombre. Si no es un juego el gobernar, no es un juego las elecciones. Cuando dices la vamos a tumbar, te escucho con mucha seguridad, Damián, pero ¿qué tanta seguridad hay en Morena? O sea, he visto cierta reticencia de Ricardo Monreal, el coordinador, a ir al fast track, pero pues no sé, hay presiones desde Palacio Nacional. Me refiero a que ya hay criterios del Poder Judicial. Acaba de pasar una resolución donde dice, oye, espérate, no, güey. O sea, así de hecho, del pasado. Así no puedes, no puedes brincarte los procesos porque no le das tiempo del análisis que corresponde, que protege la ley. Entonces, digo, en el Senado, la verdad las cosas es que el ambiente es distinto. Yo no sé qué está pasando en la Cámara, no soy miembro, pero no está bien esto que están haciendo, digamos, más allá de si están a favor o en contra de la reforma. En el Senado nosotros estamos impulsando y parece ser que vamos lográndolo, que no se haga lo mismo, que se abre un tiempo de debatir idealmente, que podamos discutir los temas en particular y mejorar lo que se tenga que mejorar. Se logra un consenso, pues ojalá y salga una reforma positiva. Y si no, y si vienen cosas negativas, inconstitucionales, pues iremos a la Corte. Ahora, yo no soy, digamos, fan de la Corte en los últimos años, porque, digamos, es una persona que crea que la Corte se está portando autónoma e independiente. Sí, bueno. La verdad es que normalmente le hace el trabajo sucio al presidente. Se tardaron, ¿sabes cuánto? 2 años y medio en resolver si era constitucional o no el acuerdo de militarización que emitió el presidente. Más allá de si lo era o no, no es correcto que se tarde 2 años y medio. Y será con Imagínate otra corte. Que se tarde 2 años y medio en esto, pues ya te brincaste la elección.
Y será con otra corte porque viene otra presidencia y bueno, pues es un debate ahí. Yo creo que hay que ser serios, pues, y profesionales y hacer las cosas bien en este país. Ese será mi primer comentario. Sin irme a lo frívolo, Hamlet, y te aprecio que estés aquí con nosotros, porque además ya está con nosotros en varios programas aquí en Contracara. Neta, ¿en cuánto leíste eso? O sea, ¿en cuánto tiempo? Tú sabías al menos antes de eso, o sea, no sé, por más curso de lectura rápida y capacidad de abstracción, ¿cuánto tiempo te llevó leer eso para que te lo entreguen en una noche y lo votes? Un legislador más o menos lee unas 200 páginas al día para preparar una sesión en la que se someten a votación 7, 8, 10 dictámenes de 20, 25, 30 páginas. Las propuestas tienen varios apartados, igual que las sentencias. Las sentencias y las iniciativas se leen de atrás para adelante. Eso es un tema jurídico que tú conoces muy bien como abogado. Te puedes ir a la parte del decreto y vas a conocer el contenido de la propuesta sin necesidad de pasar por toda la exposición de motivos y todo el choro y lo que quieras. No necesitaban leer las 300 páginas. Híjole. Porque ya llevábamos desde abril discutiendo esta propuesta de reforma electoral. Como el senador lo dijo muy bien, no sabe cómo funciona la Cámara de Diputados. No, ya fui diputado. Sí, en este momento. En este momento. Porque es un circo. A ver, no, a ver. Yo te dejé hablar, mira. Pensé que ya en esta parte era podemos, si quieres podemos. Se vale. Adelante, termina. Se vale. Podemos, no hay ningún problema. Si quieres, nada más terminamos idea y rebotamos. Mira. La propuesta del presidente tenía 7 ejes muy claros que están en la página 835. La propuesta de reducción del financiamiento y el costo para la democracia está en la página 717 a la 720. Eran partes fundamentales de la discusión pública y se recogen en la legislación secundaria. Lo único que se hizo es bajar el escalón de constitucional a secundario. Entonces no era necesario conocer el punto y coma de la propuesta porque ya teníamos el marco de acción propuesto por el presidente de la República en Ahí te puedo hacer una pregunta. Entonces, tu afirmación dice que no es necesario que un legislador conozca la redacción de un artículo que va a votar, se va a convertir en ley. Perdón, diputado, pero la verdad, yo entiendo que tengas que defender el punto, pero la verdad es que es indefendible sin meterme. Yo en financiamiento estoy de acuerdo contigo. No, pero votaron en contra. No. En la Cámara. Yo no he votado. Bueno, tus correligionarios votaron. Yo voy a votar en contra de esto también. Porque. ¿Todavía ni lo has leído? No, yo sí ya lo leí. Es más, todavía no se turna al Senado de la República. Pero leí el que publicaron en la Gaceta y pero tengo no está aquí turnado. Las reservas. No sabes cuántas se aprobaron de esas. De acuerdo, pasaron un documento que dice, no sé el número, pero aquí está. Ahí está. No sabes. No, sí. Entonces ya vas a votar en contra, pero no sabes. No, mi amigo, te lo voy a explicar. Nos turnaron de manera informal, las que se aprobó. ¿Cómo es eso? Y este es el que se publicó en tu Gaceta Parlamentaria. No, pero ese es otro tema. La Gaceta Parlamentaria va a la propuesta. Él no puede hablar de lo que va a llegar al Senado porque todavía no se remite. Eso se llama público. Eso se llama minuta. Denme un segundo. Diputado. Dame un segundo, Damián. Dame un segundo, Es público. Pero, a ver, es que nomás para que nos entienda aquí la gente que nos está viendo, ¿qué hacía Adán Augusto López ayer? Es que a mí también se me hizo un poco raro. Nada más veamos a Adán Augusto, que ayer fue a la Cámara de Diputados, porque él mismo dice que no sabían qué es lo que se está entregando. Traían un sigilo ahí. No, a mí lo que me llama la atención es que ahorita se afirme, que no importa lo que diga. Hay que votarlo sin saber. Nada más veamos al secretario de Gobernación, perfecto. Porque sí quisiera entrar a esta injerencia del Poder Ejecutivo, si hay o no. Total y absolutamente se respeta la Constitución. Bueno, pues seguramente los del bloque conservador están en su derecho, además de acudir a las instancias como la de la Suprema Corte. O sea, neta, ¿lo tenías antes que lo tuviera Adán Augusto, este documento? Bueno, soy secretario de la Comisión de la Reforma Electoral. Ok. Desde que se instaló esta legislatura, en septiembre del 2021, llevamos analizando las propuestas para una reforma electoral. Tenemos muy claros los ejes, tenemos muy claras las propuestas. Yo estaba terminando una idea. No, con todo respeto. Te voy a poner un ejemplo de lo que ocurrió ayer. Déjame terminar la idea porque yo seguía yo. Si es de ejes. Ahí te va. Entonces, a ver. Ahí te va un eje. ¿Para qué quieres una redacción de artículos si es de ejes? Entonces, nomás vota la exposición de motivos. Ahí te va. Con todo respeto, nomás déjame decirte esto. No, te dije que la exposición no. Lo que vamos a hacer al decreto, no la exposición. Está bueno, diputado. Ándale, pues, mira, tu rollito aquí conmigo no funciona. Yo te voy a decir algo nada más. Pudiera ser un artículo. Y hay veces que te llevas meses
debatiendo la implicación de un artículo. Sí, se toman sus calmas en el Senado. No, Sí. no, somos responsables. No, patean el balón. Bueno, está muy bien, compañero. Ojalá y tú solo, con tu autoritarismo, puedas aprobar las ¿Cuánto es leyes. lo que más se han Desde tardado? ahorita viéndote a los ojos te digo que no. Porque Ya en el vas a Senado de la votar en contra y no la República, conoces. Va a pasar yo voy sin tu voto. Muy bien, y la vamos a impugnar si es Y vamos a ganar en la inconstitucional. Corte. Está muy bien. Y voy a esforzarme, a diferencia tuya, de lograr consensos, porque no se trata de imponer tu verdad, se trata de lograr cosas positivas para el país. En el Senado nos respetamos y no nos vemos como enemigos, y vamos a tratar de hacer una mesa de trabajo en donde se escuchen todas las voces Llevamos y meses se logre trabajando. muy bien, tú, en la Todos. Cámara de Diputados, muy bien. Ayer, ¿sí o no? Nomás contéstame sí o no. ¿Fue hecho público esto para los ciudadanos hasta ayer en la noche, sí o no? Porque en ese momento se No. registra la iniciativa y se sube a la Ok, plataforma. ¿te parece Pero sí fue hasta la correcto noche, que ¿no? se vote algo en la Cámara de Diputados sin que lo conozcan los ciudadanos? A mí no. Por eso existen Por eso los hubo un tiempos. parlamento abierto. No conocen Meses este de parlamento documento. abierto. Es Meses de diferente parlamento propuestas. abierto. No. El documento. Pero no. Tú Esto puedes recopila muchas de afirmar- las propuestas del bueno, está parlamento bueno, pues, abierto. no, Pero el, pues, está bien. el documento sí no se conocía. A ver, Es ahí te va- increíble. Ahí te va un ejemplo muy rápido de identificación entre la diferencia de lo que se presentó. Y creo que traes el incorrecto. Creo que traes el de 300 y no el de 200. Ah, bueno. Pero, Ahora, mira. Ya hay sí, uno de 200. Hay uno de 200. Por lo visto tienes ojo biónico. Más o menos. ¿Cuántas son? Más o menos. 250. Ahí son más de 200. 256. Pues no sé, no Es veo el que número así de aquí, legislas, güey. No, a ver. Por lo que veo. A ver. O sea, de veras. Te voy a me da- poner- Yo, con todo respeto, puedo respetar tus argumentos sobre unos temas. No puedo respetar que me vengas aquí a afirmar que está bien que esto se haya publicado en la noche y que lo hayan votado. De veras, diga lo que diga, está mal eso, güey. No Bueno, es ya correcto. te voy a explicar la diferencia entre Órale, un pues. documento y el otro. Adelante. Acciones afirmativas. El primer documento señalaba Ya están que se tenían que asignar. Vamos al fondo, vamos a discutir los puntos. Espero que ya lo hayas leído. El primer documento decía que se tenían que asignar 21 diputaciones para comunidades y pueblos originarios en los distritos que tienen esa composición porcentual indígena. Ok. La segunda propuesta, Luis, desconcentra eso para no circunscribirlo a distritos y determina que el 5% de las candidaturas en todo el país, o sea, 25 diputaciones, tienen que quedar para acciones afirmativas. Y son rebotes que se dan en ese momento de la acciones discusión. afirmativas es pueblos originarios, y toda déjame descendiente. decir todo este de rollo. una vez Ok. que todo lo que es acciones afirmativas, cuando menos en lo personal, yo estoy de acuerdo. La gran mayoría. ¿Vas a votarlo en contra? Ya estaba. No, por eso existe la votación en lo particular y demás. Pero no me pongas palabras en mi boca, yo voy a hablar de lo que voy a hablar. Primero, esas cosas ya están vigentes, la mayoría, no todas, pero la mayoría ya están vigentes por regulación del INE. A mí, ¿qué me preocupa de esto? Y que voy a tratar de lograr consenso para sacar una reforma positiva, porque a diferencia de ti, no pienso en todos y nada. ¿Esto se pudiera corregir? Claro que sí. Pues por eso lo tienen ustedes. Si le Lo damos pueden- tiempo, si no se vota en un solo día, como quisieron y como están presionando al Senado, si se abre el debate para particularmente atender lo siguiente, que es lo que a mí me preocupa de esto. Primero, este odio que existe del gobierno al INE. O sea, el INE es un órgano que nos da confianza a todos en términos de que se cuentan los votos. Ya. Tú sabes, yo sé que si vamos a una elección, va a ganar quien más votos tenga. El presidente cree que le hicieron fraude. No era ni el INE, no, pero el IFE. Pero ok, yo no creo que le haya hecho fraude. Y trae esta reforma una serie de cambios que buscan acotar la actuación del INE, amarrarle las manos y tener una intervención. Todas son malas, no necesariamente, ¿no? Pero parecería que el eje es tratar de limitar su actuación. No, Bueno, falso. bueno, Dime las 7 direcciones ejecutivas del instituto. Espérame No, tantito. es que haces una Voy- imposición. A ver, no. Bueno, Dices estoy que yo en mi estamos desarticulando argumentación. al instituto y no es Segunda cierto. cuestión. Sí, No es cierto. Segunda, desaparece Se conserva- Secretaría Ejecutiva. No. Bueno, ok, No, bueno, está lo bueno. has leído. Sí, claro que no sí. lo has leído. A ver, no lo has leído. Claro que sí. No. Bueno, Hay pues. 7 direcciones ejecutivas bueno. del instituto que no le permanecen bajas el de nivel 10. a la unidad de fiscalización. Claro que Así no, sigue claro siendo que sí. una dirección ejecutiva y tiene Le las bajas facultades. el nivel. Claro que no. A Secretaría ver, Ejecutiva también. a ver. 3 años Tercero. funcionario. En español, No, a ver, no. Damián. Bueno, déjame entonces, termino mis preocupaciones. Segunda preocupación. Se resuelven sin No leyes. me gusta, no estoy de acuerdo lo que están haciendo y me parece preocupante porque me parece un fraude a la ley, lo que quieren hacer con candidatura común. Esta parte de transferencia de votos, de decir, me voy a poner de acuerdo No en es un convenio. transferencia. Claro que lo hay. No, Es distribución
distribución de votos. Es diferente. Ah, Es perdón. En una coalición Se trata. se lo vamos a explicar al A ver, público. perdón, es que yo no entiendo No, nada. ¿Cómo se que lo la vamos a explicar transferencia al de público. votos? Ah, bueno, A ver. bueno. En el Vamos a Parlamento. dejar que Hamlet explique y vamos a ver. ¿Cómo En que el, transferencia de votos? en el Parlamento abierto, Ajá. diversas fuerzas políticas, incluyendo algunas de su coalición, plantearon la propuesta O de sea, candidaturas yo represento comunes. al PAN, una No, coalición. es la coalición Va por México, es lo mismo. El PRIAN. Órale. El PRIAN. O sea, Su tú eres lo coalición- mismo que el verde. Su coalición son nuestros aliados y estamos orgullosos Ok, de ellos. entonces todo lo que proponga el verde tú lo propones. Vamos con ellos. Todo lo que proponga el No, verde tú en propones. esto vamos con ellos. Ah, bueno, yo tampoco. A ver, ¿ok? te lo voy a explicar. Es que tú estás hablando del pasado, no del futuro. No. Estás hablando de lo que pasó en este documento. No, ¿Sí? Digo, Dices que hay nada más para transferencia de dejarlo votos sobre la y no es mesa, cierto. es que Sí, Damián Cepeda ¿viene o está no en haciendo el de los artículo críticos de 12? una coalición. A ver, ¿Viene o no en el artículo 12? Para que veas que sí lo he leído. Abre tu ley Espérate, y dime si déjame viene en el terminar. artículo 12 o no. Estaba- Sin abrir el documento. No, nadie lo quiere abrir. Te lo voy a explicar Ah, así, viéndote. Órale, Mira. ábrelo. No, ¿por qué le haces así? A Para ver, que veas. Te voy a explicar así. Entonces no Pero me no estés hay una señalando. transferencia de votos. Te lo leo yo si Una quieres. candidatura ¿Qué es común. eso de la transferencia de votos? Artículo A ver, 12. explíqueme, por ¿Me permites favor. que el auditorio sepa lo que es una candidatura común? Una candidatura común implica que un solo candidato esté postulado por 3, 4, 5 diversos logotipos de los partidos políticos. Puede ocurrir que, por ejemplo, Damián Cepeda sea candidato del PRD y del PRI en la Ciudad de México y también del PAN. Ajá. Y si por Damián Cepeda una persona cruza el logo del PRD Ajá. y el logo del PRI, ¿cómo se distribuye ese voto? No sé. Le cuenta a Damián como un voto para él como persona y le cuenta como medio voto para el PRD y medio voto para Pero el PRI. eso no es lo que es estoy así de hablando, sencillo. diputado. Esa es la candidatura común. No, a Ok, ver. ¿de qué No hay estás- transferencias. A ver, Va Damián. ¿de qué al estás día de hablando? hoy hay distintas figuras. A nivel nacional existe la coalición, ¿verdad? Cada quien tiene su cuadrito y luego hay el que votan dos. Y hay una regla que ya divide, ya decide lo que el diputado aquí está diciendo, con todo respeto, no es ni ánimo ofender, pero es la verdad. Ya existe qué pasa cuando cruzan los dos. Lo que hicieron en el documento que al final publicaron, porque no venía así su iniciativa, como bien dices, es otro documento, es que le agregaron un párrafo, aquí lo tengo, artículo 12. Léelo. O sea, por eso los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común. Ahí está. Luego dice, los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Si cruzas dos, se divide no, medio. ¿Sí? esta figura tiene un solo recuadro, diputado, es otra. No. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esa modalidad. Se distribuyen los votos y ya. A ver, No es una hay una figura transferencia. distinta. Bueno, está bien, pues es ¿Eso que... en qué afecta? Perdón, Javier, yo pensé que ¿en qué sí afecta? conocía, O sea, pues no. para la gente que nos está viendo, que, a mí que se van a poner de acuerdo, Morena con el verde, y va a decir, tú, verde, vales tanto, güey. Tanto. ¿Cuánto por ciento? Oye, ¿cómo votó la gente? Pues no importa. Ah, ok. Yo te O digo sea, desde ya ahorita no es- que vales ya no es la tanto. regla de- Pues, eso es un fraude a la ley, pues. Va en el mismo O sea, sentido. cada partido va a tener un convenio. De lo que un convenio de distribución Eso de es votos. válido. Eso es ya- válido. Porque están Eso es votando cierto, por el ok. candidato. No, pues no. Pues No están votando por otra Ya ha sido persona. anulado, por cierto, en el pasado. Déjenme plantear otra cosa, porque esto es muy de los partidos y de los políticos. Pero es y un está bien. fraude al voto ciudadano. Acabo de porque no platicar tiene con Enrique representatividad. Espadas hace un momento y me llamaba la atención porque no es con Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, o sea, a ver, con alguien que además parecía un poco más afín a la 4T de alguna manera. Me llama la atención la preocupación que hay en todos los consejeros por la gente que se va a quedar sin chamba, por la reducción de plazas por el tema presupuestario. ¿Cómo lo están viendo ahí? Insisto, fue Enrique Espadas. He escuchado a Ciro Murayama decirlo, por ahí Lorenzo Córdoba creo que todavía no se pronuncia 100%. Entiendo la reticencia, el odio que hay contra Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, lo que ustedes quieran, pero Que ya parece se van en unos que meses, ¿no? pues ya Porque- se van en marzo, ¿no? En abril ya dejan el puesto. Pero ¿van a dejar a mucha gente en la calle y no precisamente a los consejeros o no? Tienen una burocracia dorada en el instituto que cuesta miles de millones de pesos al año. Yo quisiera invitar a la audiencia a que lean una columna del doctor Javier Hurtado que se publica hoy en Milenio, que se llama Su Majestad Lorenzo I. Y dice la columna, convertida a dólares, su percepción mensual supera a la del primer ministro inglés, al de Holanda y al de Hungría, con 16,000, 15,000 y 11,000 dólares. A la del presidente de Francia, a la del primer ministro italiano y al presidente del gobierno español, que gana 8,000 dólares. Por si fuera poco, lo que gana Lorenzo significa el 83% de lo que gana el rey de España.
y gana $6,350 más que la reina Leticia. Lo que están buscando es proteger a esta burocracia dorada que convirtieron en una realeza a costa del pueblo de México. Miles de funcionarios del INE, no los que ganan 400,000 pesos al mes. Que tienen un séquito de asesores y de directores que no sirven para las funciones del están hablando, instituto. te lo pregunto, Hamlet, porque yo lo he escuchado y te lo pregunto, tú leíste la ley, la sabes. Estamos hablando de gente que credencializa. Eso sigue, está el registro de electores. Eso no se toca. Están hablando de Son las 3 direcciones que se tocan. Sistema, no. O sea, profesional electoral. A ver, eso se refiere. No me acuerdo el nombre Hay exacto. 3 direcciones que se tocaron. Por alguna razón absurda e ilógica, resulta que Lorenzo Córdoba tenía 2 directores jurídicos. Sí, o sea, ya uno que le ve contratos y otro que le ve juicios. Se fusionaron en una dirección jurídica y contenciosa. Yo te quisiera hacer un comentario. Segunda fusión. Ya la habíamos adelantado. Capacitación y organización las puede realizar una sola área. La capacitación forma parte de la organización del proceso. Pero van a electoral. correr gente ahí, ¿no? Tercera función que se combinó, la de la dirección de administración con la dirección de sistemas. Es todo. Quedan 7 direcciones del Instituto Electoral intocadas. Las 3 que se fusionaron no tenían razón de existir y le costaban miles de millones de pesos al país. Déjame ir ahora sí, Damián Cepeda. Mira, a ver, yo sí soy de los que cree que la democracia mexicana es cara y sí tiene un espacio para cortarse muy importante, principalmente en los partidos políticos. En la iniciativa del presidente constitucional proponía reducir, para mí no lo suficiente, decía que acababa en ordinario, pero luego en la campaña le subía la propuesta, yo no estoy de acuerdo, y creo que debería de ser distribuido de mejor manera, equitativa. Me parece que cuando ya eres candidato, no tiene por qué tener más dinero el que le fue mejor en la candidatura anterior. Creo que ese es un espacio de mejora. El propio instituto sí creo que puede hacer un ejercicio de reestructura y, digamos, adelgazarse. Yo eso no lo vería mal. Lo que veo mal es que se haga sin la participación del propio instituto en un diálogo, digamos, de dónde están las áreas de mejora y demás. El tema de los topes del salario, yo no soy defensor de ningún salario, la verdad. Parece que quien es funcionario público tiene que entender que no está ahí para hacerse rico. Sí creo que debes de ganar un funcionario técnico, ¿no?, bien, para tener el talento. ¿Qué diría? La solución creo que más bien la tiene la Cámara de Diputados, como la facultada constitucional para el presupuesto. Ahora, en las reformas que se hicieron de la ley en la materia, deberían de haber hecho un trabajo técnico de determinar aquellos casos de especialización, qué salario tiene que tener máximo. El discurso del presidente, que si gana más o menos, pues la verdad es que no puede ser discrecional. Si el presidente mañana llega a alguien que no necesita 10 pesos de salario y se pone $1, eso quiere decir que todo el mundo va a ganar $1, ¿verdad? Que no, ridículo, ¿no? Bueno, tiene que ser un estudio técnico que diga, esta responsabilidad le toca tanto. Y para mí deben de ser salarios en la medianía, no altos, ¿no? Está bien, yo eso no sería, digamos, por eso. Te quisiera leer las 7 direcciones del instituto. Pero déjame nomás irme a lo que sí a los temas que sí me preocupaban, que les decía ahorita. Entonces hablaba del tema de la transferencia, que me parece un fraude a la ley para beneficiar, darle vida artificial a los convenios chiquitos que nos van a costar dinero y cuánto que más. Por cierto, no venía la iniciativa, fue la condición del verde, pues, ¿no? Para el PT. Me preocupa también esta sobreprotección a los partidos, porque resulta ser que, pues bien vivos, se quieren portar mal y que no los puedan sancionar. Es que fíjate que se me hace desproporcionado que me puedas quitar candidatura y en fin, y que te excedes con esto y solamente puedes reponer procedimientos. Yo diría, oigan, yo en mi caso soy autor de iniciativas que al contrario le entregan más dientes a la autoridad electoral. A mí me parece que $1 que te pases del tope de campaña, $1, y debería haber nulidad completa de la elección. $1 que te agarren de recurso público y deberían de anularte la elección y no permitir al partido postular candidato. $1 que te pases con recurso ilegal y lo mismo. Y creo que esta reforma va en sentido contrario. Y entiendo que hay una molestia por lo que pasó con Félix Salgado y otros casos, pero creo que no deberíamos estar debilitando al árbitro electoral. Y luego también al tribunal con temas que les parecen excesivos, de interpretaciones que han hecho. Yo diría, oigan, es que la ley está para cumplirse, pues no quieres que te castiguen, no incumplas. Es lo que dice el texto. A ver, ahora tú nos decías, Hamlet, 7 ejes, ¿no? Sí, ahí va. A ver, esos 7 primero ejes. Primero en este último punto que comentó, es el artículo 5. Y lo único que dice es que las sanciones administrativas o jurisdiccionales en materia electoral deben de ser aplicadas bajo el principio de estricto derecho. Aplicación estricta de la ley.
El senador y yo estamos diciendo lo mismo, solo que él cree que esto dice otra cosa porque no lo ha leído. No, para nada. Los ciudadanos tienen derecho a conocer, los ciudadanos tienen derecho, los ciudadanos tienen derecho al a tribunal conocer, y al los INE. ciudadanos tienen derecho a conocer, por ejemplo, el reglamento de tránsito y saber que si se pasan un semáforo la multa es de 400 pesos, que si se dan golpes la pena puede ser de 15 días, pero que te digan, te pasaste un alto, te vas 10 años a la cárcel, eso se llama violación al principio de taxatividad y previsibilidad. A ver, tú mismo limitas. Ya te leí el texto. No, pero en otro artículo dice que solo debe haber un catálogo de sanciones y que eso se debe aplicar conforme a la ley. No hay que ya te lo leí. La canción. Las sanciones se aplican por estricto derecho. Es pero todo lo no que le pone límite. Voy a su segunda pregunta. Lo que pasa es que quieres engañar en realidad. No. A ver, pones por un lado. Estoy leyendo el texto. Por otro lado. Estoy leyendo el texto. No. Estoy leyendo el texto. A ver. Básicamente, las 7 áreas. Me preguntó Luis de las 7 áreas. Déjame contestar. Bueno, pues te estoy contestando lo que estás diciendo. Déjame contestarle a Luis. Bueno, pero era el mismo tema. Déjame contestarle a Luis. Le pusieron un límite, hombre, al INE y al tribunal para que no los pueda sancionar. Punto. Para que no pase lo de Félix Salgado y para que no pase que les pongan una sanción fuerte dices, hay que tener por fiscalización. Es lo básico en cualquier estado de derecho. Claro de sanciones. No, claro que lo hay, pero no les gusta y le pusieron límite y dijeron, tú INE y tú tribunal, no te puedes pasar de aquí, no me puedes andar quitando candidatos. Pues no te portes mal si no quieres que te quiten candidatos. Es todo. Bueno, a ver, vamos a los 7 entonces. El alarmista del senador que dice, quieren destruir al INE y artículo 42.2. El Consejo General desempeñará sus atribuciones, bla, 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 la supervisión, las diferentes áreas, y son las 7 siguientes. Dirección de Administración, organización y capacitación, igualdad de género y atención a grupos vulnerables. Nos fijamos, por ejemplo, en la reforma de la Ciudad de México, que fue revertida por desaparecer esta área de atención a grupos vulnerables. Se queda. La 4, Registro Federal de Electores. Fake news, que el padrón se iba a ir a la Secretaría de Gobernación. Aquí está, se queda en el Instituto Nacional Electoral. No era fake news porque lo han intentado abiertamente. Quinta dirección. De hecho, jurídica y de lo contencioso electoral. Y finalmente, fiscalización. Y ahí está todo la estructura del Instituto Nacional Electoral. No está delimitada. No, claro que tiene todas estas direcciones ejecutivas. No importa. Pero si le quitas facultades. ¿De qué hablas? Tienen todas las facultades aquí. Ok. Tú aquí en cámara estás diciendo que no limitaron las sanciones del INE. No. Quiero que quede grabado nomás porque se te va a demostrar que el artículo estás leyendo tu artículo, no seas, estás sacándole la vuelta. De sanciones de estricto ¿Limita derecho. o no la reforma al INE que no pueda quitar candidaturas y nombrar? Catálogo, se hace un catálogo de sanciones y esto. ¿Ya vieron que sí? ¿Vieron cómo le sacó la vuelta? Se llama principio de estricto derecho. Y limitaste la sanción. Es seguridad jurídica. Bueno, está bueno. O sea, limita la... A ver, vamos con temas un poco más... Oye, que llama la atención. A ver, me han llamado la atención algunos. Por ejemplo, y me llama la atención porque además tú has sido, Damián, te lo digo, pues, una persona que ha buscado consensos, me consta. Hemos platicado. Y lo voy a seguir y creo que, bueno, ser muy hábil, querido Hamlet, o sea, en todo lo que has venido haciendo y también en esta mesa. Ya luego llegan corregidas a los diputados de vuelta y pues ni modo. Pues es que... Por eso se las mandamos, ya sabe que se quieren ir a esquiar en diciembre, pero mira, el tema es muy sencillo. Tienen hasta el 15 de diciembre para poder sacar la reforma en este periodo. O sea, 7 días. Si no la quieren sacar en este periodo, no hay problema, porque la Constitución dice que las reformas electorales se pueden publicar hasta 90 días antes del inicio del proceso. Pero bueno, me estabas preguntando. Como el proceso electoral inicia hasta otoño del 23, podría aprobarse en verano del 23. Muy bien. Si se quieren ir de vacaciones y quieren regresar en febrero, lo pueden hacer. A ver, pero aquí hay nadie los está apurando. Queremos es hacer un trabajo responsable. A mí me llamaron la atención ustedes. El voto de los presos, por ejemplo, de las personas que están detenidas. Fíjate que hay una sentencia al respecto, debo reconocerlo. Hay opiniones de organismos que recomiendan eso. A mí me parece un tema delicado que se tiene que revisar y comparto jurídicamente que alguien que está en prisión preventiva no está encontrada todavía culpable. Yo soy enemigo de la prisión preventiva oficiosa. Parece terrible lo que han estado haciendo de cárcel sin juicio y mandar a todo el mundo para allá. Me preocupa el grado de coerción que puede tener una persona que está recluida. Me preocupa con la historia que tiene México, ¿no? Y que en una cárcel se pueda usar esa coerción para que una persona vote en uno o en otro sentido, máxime cuando sabemos que hay cárceles que están dominadas por el crimen. No, ni siquiera estoy hablando de que van a votar a favor de un partido u otro. O sea, me preocupa esa coerción.
entiendo el concepto de tiene sus derechos porque no está sentenciado. Sí, claro. Pero debo de expresar una preocupación aquí ya más de cómo se va a implementar y garantizar que esa persona esté votando libremente, incluyendo con la coerción que le puede poner otro grupo delictivo que esté ahí mismo y que así, pues, si no me haces caso, pues te mato, ¿no? O te pego, te golpeo. Entonces, y bueno, a ver, a lo mejor voy a decir algo políticamente es una incorrecto, complejidad pero nada más, pero creo ¿qué que el tanto espíritu podría influir? O sea, si hay una cantidad importante de personas que están en Son prisión, miles de cerca de 200,000 en el país, ¿no? Presos a nivel local. Sí, más o menos. Y Sin no todos sentencia. están en prisión preventiva. Sí, pon pero tú sí hay el un número 60%, importante, estaríamos como hablando de más de unos 100,000. 120,000. Creo que el espíritu es correcto. Coincido me con el senador en eso. preocupa la implementación. Es lo único que yo quisiera decir. Y yo quisiera nada más comentar algo que es lo principal para mí de esto. Mira, yo creo que si a esto nos sentamos con seriedad y algunas preocupaciones se atienden, pues se pueden lograr consensos. No creo que tenga el mismo daño que la reforma constitucional. Yo no comparto las voces que están diciendo, es lo mismo. No creo. Para mí el daño principal era la invasión de la autonomía e independencia con el nuevo modelo de nombramiento, la integración del Congreso. Pero me preocupan estos puntos que mencioné, particularmente lo del INE, que creo que se está acotando, sin decir que todo esté mal, que se está cambiando. Me preocupa mucho, estoy completamente en contra de la distribución de votos por convenio, ¿no? Me preocupa que se limiten las sanciones, pero principalmente me preocupa lo que no viene y lo que no vino en la reforma constitucional. La pérdida de oportunidad de lograr una reforma electoral que para mí hubiera sido positiva, y esto me había tocado ya compartir algunas impresiones en un programa que estuvo el diputado. Para mí una reforma electoral tiene que empoderar al ciudadano frente a sus gobernantes. No ser un tema de partidos. Como pues eso hizo con los migrantes. Yo creo que no. Bueno, yo los extranjeros no tengo ningún problema. Me preocupa quizá la cédula consular, pero creo ¿Por qué? Es que a veces no tienen oportunidad de sacar el pasaporte y tienen matrícula. Por la manipulación que tu gobierno ha hecho de otras cosas, entonces por una desconfianza. Pero me parece bien que se aligere el voto del extranjero. A lo que voy es lo siguiente. Me hubiera encantado poder entrar a una reforma donde viéramos segunda vuelta electoral, por ejemplo, que la gente pudiera eso está pendiente ver perfiles desde hace tanto tiempo. y votar, no forzas coaliciones innecesarias y al final los dos punteros, gobiernos de coalición, en fin, positivo. Me hubiera encantado un registro oficial en el INE, no esa vacilada de te lo firmo y te lo cumplo, en el INE, registro público de promesas de campaña. Y si no cumples, sanción, desde amonestación hasta destitución. Me hubiera encantado acortar el tiempo del presidente de la República y del gobernadores con una reelección, por cierto, obviamente a partir de el primero votado en esos términos. Me hubiera encantado más facilidades a revocación de mandato que venía, pues es uno de los puntos que yo tenía. Me hubiera encantado mejores reglas de debate en las elecciones. Yo sí creo que hay una ley mordaza absurda, ¿no? Sí, claro. Que hay que quitar libertad. Este tema de no puedo opinar, pues si no son menores de edad los ciudadanos. Sí, la verdad es que sí, o sea, que hay opiniones libres, menos spots, más debates. Y creo que no se pudo entrar a eso, porque no hubo la disposición de quitar los dos temas que preocupaban a la oposición. Yo digo 4, pero déjame todavía sintetizar más. El tema de autonomía e independencia al INE con la nueva integración y el tema del Congreso. Te aprecio muchísimo, Damián, que hayas estado aquí con nosotros. Se nos fue el tiempo, cara. Va. Pues qué bueno que terminé con algo positivo. Cerramos con eso justamente y quería terminar también con eso con Hamlet. No, adelante. Para cerrar así rápidamente. No, la vamos a revisar en el Senado a detalle, vamos a hacer mesas. No, en estos términos no, espero que la podamos corregir. A ver qué sucede. Espero que la podamos corregir. ¿Pero en 7 días? Espero que la podamos corregir. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para quitarlo aquello que consideramos que es inconstitucional. Si no, pues evidentemente la votaremos en contra e impugnaremos lo que queramos que vaya en contra de la Constitución. Y la Corte, pues ojalá esté a la altura de la circunstancia. Pero yo reitero el llamado. Nos conformamos a veces con esto fue posible, así se sacó con una mayoría. Oye, ¿por qué no esforzarnos por lograr consensos más grandes y mejorar el país? Ese era el mensaje. Gracias, es Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional. Y para cerrar, Hamlet Almaguer. Pues va a tener todo el tiempo, muchas gracias Luis, va a tener todo el tiempo el Senado de la República para realizar este análisis.
Y nosotros lo hemos demostrado en ejercicios pasados. Cuando mandaron la minuta con observaciones en materia de Guardia Nacional, nosotros las consideramos y las votamos. Y si hay que ir al Senado a explicarle a algún senador el contenido de la reforma, pues nosotros con mucho gusto vamos. Es constitucional. En caso de que impugnen, se va a ganar en la Suprema Corte y pues agradecerte el espacio. No, hombre, al contrario, es el diputado Hamlet Almaguer. Y muchísimas gracias a usted por desvelarse con nosotros. Ya es medianoche, oiga, disfrute mucho. Nos vemos pronto aquí en Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas. Pásela muy bien. Bye bye.